días a todos, bienvenidos. Les invito a que abran sus Biblias, a que busquen en sus Biblias. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2, versos 25 al 29. Aquellos amigos que nos están visitando, les comentamos que hace ya, varias semanas, desde el año pasado, comenzamos un estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, y también les comentamos que estamos orando por un salón más grande, así que, el Señor en su tiempo y en sus sazones, conforme a sus riquezas en gloria, va a proveer, porque el dueño y el propietario de la obra es Él. En el pasaje de hoy se nos presentan por lo menos dos conceptos doctrinales que debemos desarrollar para poder entender qué quiere decir el apóstol Pablo en estos 5 versículos de Romanos capítulo 2, 25 al 29. Motivo por el cual vamos a hacer uso, como siempre, nada más que hoy día un poquito más, de más versículos y pasajes de referencia. Como siempre, yo les aconsejo que busquen esos pasajes. Yo voy a hacer tiempo para que ustedes los puedan buscar, sobre todo los más largos. Los anoten. Yo sé que muchos de ustedes tienen Biblias de anotación o tienen anotadores y algunos usan el celular para anotar, para luego sí cotejar en casa todo el sermón y poder desarrollar esos puntos doctrinales, que por lo menos son 2 relacionados al antiguo pacto, y así poder entender cabalmente qué quiere decir el apóstol en estos 5 versículos de Romanos 2. Dice así la palabra de Dios, Romanos capítulo 2, verso 25 al 29. Pues en verdad, parece un trabalengua, pero no lo es. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, es la misma palabra, el mismo original, en la carne. Verso 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de lo cual o del cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Dónde se concentraron tus deleites, tus emociones y tus razonamientos durante la alabanza de esta mañana? ¿Se concentraron en el trono de la gracia? ¿O se concentraron tus deleites en tu gloria personal, en tu pequeño reino, como decimos siempre? ¿Para quién afinaste tu voz en esta mañana? Cuando fuimos dirigidos en una hermosa alabanza con letras 100% bíblicas, ¿para quién afinaste? ¿Para quién cantaste? ¿A quién alabaste? ¿En qué estuviste pensando? ¿Son sinceros tus actos de aparente piedad? Cuando le haces algo bueno, cuando favoreces a otra persona, sea de la familia de la fe o no, ¿cuál es tu motivación? ¿Esperas recibir algo a cambio? ¿Lo haces de manera desinteresada, con amor ágape? ¿O esperas que el Señor te impute algo más? ¿Crees que el Señor tiene obligaciones de bendecirte por tus actos de aparente justicia? ¿Es tu relación con las Escrituras solamente intelectual? ¿Eres un oidor o un lector olvidadizo? ¿Acumulas conocimiento solamente para cumplir, para decir, ya llevo 10 capítulos seguidos leído de determinado libro y continúo? ¿Solamente lo haces para llenar de información
tus neuronas? ¿Qué te incita o qué te motiva a involucrarte en un ministerio? Hermanos, yo este año, por la gracia del Señor, si el Señor lo permite, voy a tener 4 ministerios. Eso a mí no me hace mejor creyente que ninguno de ustedes. De hecho, desde ya le adelanto que más de una oportunidad yo voy a necesitar la ayuda de ustedes. Nosotros servimos por gracia. Ninguno de nosotros merece servir al Señor. Aún tenemos pecado remanente y servimos a un Dios que es infinitamente santo. En su gracia y en su misericordia Él nos da el privilegio y el mandamiento de servirle, pero no merecemos servirle. No se crea ningún creyente que por acumular ministerios es mejor creyente. No se crea nadie que el activismo te hace un mejor creyente. ¿Qué te incita a estudiar doctrina? ¿Qué te incita a pasar por todos los reformadores, por los puritanos, por todos los grandes teólogos del siglo XX? ¿Qué te incita a suscribirte a todos los canales de YouTube de la sana doctrina? ¿Es la vanagloria personal o es realmente conocer la doctrina, conocer más del Señor y vivir la vida cristiana? Hay una tensión, es verdad, entre la teología que conocemos y la teología que vivimos, pero la gente no necesita enterarse de cuánta teología conoces. El mundo y el resto de tus hermanos, de nuestros hermanos, de cada creyente, lo que necesita es el distintivo del amor. Y nosotros necesitamos cada día ir practicando más esa doctrina que aprendemos, que esa tensión entre lo que sabemos y lo practicamos se vaya achicando. ¿Qué te lleva a ofrendar? ¿Qué te lleva a poner dinero ahí en el arca? ¿Piensas que, por ejemplo, el arca o las ofrendas son una especie de certificado de plazo fijo o un fondo común donde vos pones dinero y el Señor tiene la obligación de pagarte intereses como los frascos de alguna billetera virtual? Bueno, no funciona así. Las ofrendas son un acto de adoración. Nosotros ofrendamos porque el Señor nos bendijo primero. Y así se hace un círculo virtuoso. Sí es cierto que el Señor ama y mira de una manera especial al dador alegre, al creyente generoso. Pero el Señor no es deudor de nadie. No paga intereses. A veces nos da mucho más de lo que pedimos o entendemos. Pero es un acto de adoración. No dejen de ofrendar. Pero es un acto de adoración. ¿Amas al Señor Jesús? En esta mañana, ¿te deleitas en la persona del Señor Jesucristo? Cuando te levantaste esta mañana, abriste los ojos, ¿fue el Señor Jesús en la primer persona que pensaste? ¿Te deleitaste en Él, en su carácter, en su amor? ¿Pudiste equilibrar tu vida, encontrar el equilibrio entre tus problemas, presiones y aflicciones, mirando a Cristo con los ojos de la fe? ¿Miraste la cruz en esta mañana? ¿Te deleitas en la persona del Señor? ¿Amas al Señor? He aquí los 2 requisitos para ser un verdadero adorador. ¿Por qué? ¿Por qué todas estas preguntas reflexivas, tal vez? Porque el tema central de estos 5 versículos que vamos a considerar es el marcado contraste entre un verdadero adorador y lo que hemos denominado desde hace ya un tiempo un hipócrita moralista. Es el amor lo que debe motivarnos a nosotros al deleite y a la obediencia. No son los actos de apariencia externa, como decía Federico en su oración. No es nuestra sangre, vamos a ver que es otra cosa. No son las marcas que podemos llevar en el cuerpo, ni un montón de cosas más de apariencia. Todo pasa por el corazón. Miren lo que dice el Señor en Isaías, capítulo 29, verso 3, y luego se hace eco el mismo Señor en Mateo 15, 8 al 9. Este pueblo, es un pasaje ultra conocido, este pueblo se acerca a mí con su boca, como la alabanza, y con sus labios me honra, pero su corazón, el cardia, concepto que venimos trayendo ya desde hace varias semanas, está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado.
Mientras que la normalidad de nuestra relación personal con el Señor debería ser esta. Mateo 22, 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cardia de vuelta. Es la palabra que se va a repetir a lo largo de todo el sermón. Y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Porque de un corazón que realmente ama solamente salen cosas buenas. Ama y haz lo que quieras. ¿Eres un verdadero adorador? ¿Te consideras en esta mañana un verdadero adorador? ¿O estás en esa línea delgada de la hipocresía o del creyente que le cuesta mucho madurar? ¿De qué lado te encuentras? Washer los denomina a aquellos hipócritas moralistas, súper religiosos, es duro, fuera de la gracia de Dios. Súper religiosos, fuera de la gracia de Dios. En los versículos de hoy nos vamos a encontrar, en los versículos 25 y 26, nos vamos a encontrar con 3 sí condicional. Porque tanto judíos como gentiles, ninguno de ellos tenían la capacidad de cumplir todos los mandamientos de la ley de manera absoluta. Por ejemplo, Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es como la carta, yo sé que acá hay muchos que son buenísimos jugando al truco. Yo soy malo en eso. Pero es como la carta más importante del truco. ¿Cuál es la más importante? ¿El as de qué? No sean los tímidos porque todos saben. Bueno, el as de espadas. ¿Es la que mata a todas? ¿Sí o no? Un pecado en relación a la ley es así, te hace culpable de todos. O sea que, si bien hay una imposibilidad tanto para judíos como para gentiles de cumplir con toda la ley, sí es cierto, como decía Leonardo hace un par de domingos atrás, que sí hay corazones sinceros que desean agradar al Señor buscando cumplir los mandamientos de la ley. No existe desde este lado de la eternidad una impecabilidad absoluta. Sin embargo, por gracia, sí hubo alguien en tu beneficio y en mi beneficio que cumplió absolutamente toda la ley a la perfección. Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, para anular, sino para cumplir. La salvación, mis hermanos y amigos, de todo ser humano, de cualquier pacto, del antiguo pacto, y ahora vamos a ver algunas cosas, y del nuevo pacto, no depende de las obras de esa persona en relación a la ley. Depende de las obras del Señor Jesucristo, de su vida, muerte y resurrección. Eso es gracia. Eso es gracia. Lo cual no significa que no existan personas que con un corazón sincero quieran agradar al Señor en la práctica de la piedad personal. En el móvil de la hipocresía de este interlocutor ficticio que ha diseñado el apóstol Pablo, este moralista hipócrita, hoy se instala en su hipocresía un móvil de vital importancia para el pueblo judío. Es como que este moralista, en un diálogo ficticio de debate, le dice a Pablo, mira Pablo, no solamente soy mejor que todos los gentiles por ser judío, por tener la ley, sino que aparte, desde el 8º día de nacimiento, yo en el cuerpo llevo una marca que me hace mejor que todos los gentiles. Es como un as en la manga que tiene este interlocutor ficticio para debatir con Pablo. Pero miren cómo es la mente de Pablo ahora que está en Cristo en relación a la ley y en relación a esta marca en el cuerpo. Filipenses, y ahí sí por favor le pido que los busquen. Filipenses, y le voy a dar tiempo. Capítulo 3, versos 3 al 8. Ahora en Cristo la mentalidad de Pablo con respecto a la ley, con respecto a esta marca, con respecto
al debate teológico que tiene con este interlocutor ficticio es distinta. Y dice, porque nosotros, o sea, los cristianos, y recuerde que les está escribiendo a cristianos de extracción gentil, no son judíos, somos la circuncisión, los que en espíritu, es decir, el espíritu es la parte del cardia, del corazón, que está conectada o desconectada de Dios. En espíritu, de vida con Dios, servimos a Dios y nos gloriamos, en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, en lo que puede haber en el cuerpo, aunque yo, Pablo, tengo también de qué confiar en la carne, o sea, en lo que puede llevar en el cuerpo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo, Pablo, más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel. Recuerden, por favor, el concepto de Israel. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Recuerden el concepto de hebreo también. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y verso 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Una vez más, si había alguien con la autoridad, la capacidad teológica en el Espíritu Santo de poder disertar acerca de la ley, de la circuncisión y de la justificación por la sola fe, es Pablo. Y aquí él está exhibiendo todo lo que ha ganado ahora en Cristo y todo lo que estima por estiércol de su antigua vida antes de Cristo. Y la ganancia en Cristo es mucho mayor. Ha dejado de lado todo, su doctorado en la ley, todo lo que llevaba en el cuerpo, porque él estaba circuncidado, lo explica. Y él explica ahora que la circuncisión pasa por otro lado. Basura. Todo eso antes de Cristo él lo estima como basura y la palabra original es estiércol. Estiércol. Ahora bien, vamos a ver qué es circuncisión. ¿Qué es este as en la manga o este caballito de batalla que este interlocutor hipócrita, ficticio, quiere poner de manifiesto delante de Pablo, desafiándolo? Circuncisión es una incisión en circunferencia. Es una circuncisión. Se llama circuncisión. En griego es peritoné. ¿Qué es lo que se cortaba en circunferencia? Se cortaba o se corta porque, a ver, más allá de practicarse por un tema de fe o un tema espiritual, también se practica la circuncisión por un tema de salud y de higiene. Hay gente que todavía lo sigue practicando. De hecho, los judíos no cristianos todavía lo hacen. Pero hay gente que lo hace ya de grande. A mí, por ejemplo, me circuncidaron a los 4 años. Más adelante voy a explicar un poquito más cómo fue eso. No fue por un tema de fe, no fue por un tema de salud y tampoco fue por un tema de higiene. ¿Qué es lo que se corta? Se corta una tela suave, delgada, de la parte superior del miembro masculino que se llama prepucio. Eso es lo que se corta en circunferencia. Eso es la circuncisión. Y si bien es la señal de un pacto, que ahora vamos a ver más adelante, les invito a que vayan buscando Génesis 17, si bien es la señal de un pacto, ese corte en circunferencia del prepucio, esa carne que cae, eventualmente, simboliza el corte que cada hijo de Dios hace con el pecado. Y en ese acto quirúrgico, que depende mucho de la destreza de quien lo haga, hay una eventual pérdida o derramamiento de sangre. Siempre. Más en aquel tiempo que ahora, pero siempre hay una pequeña pérdida de sangre. Esa pérdida de sangre o ese pequeño derramamiento de sangre es una tipología ¿de quién? Del Señor Jesús y su obra de redención. Recordemos que toda la ley ceremonial apunta al Señor Jesucristo. Son tipos de Cristo en un antitipo que se llama Jesucristo. En él se completa. Dice Génesis, y ahora vamos a ver bien cuál es el pacto inicial, con quién fue. Génesis 17, 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros.
Aclaro lo de varón porque hay culturas donde se circuncidaba a la mujer. ¿Cómo era? No tengo idea, pero no pasa así con el pueblo judío. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, esa tela que teóricamente sobraba. Y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón. Repito, yo a los 4 años. Entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, o sea, el esclavo. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. El pacto es perpetuo. Y el varón incircunciso, o sea, el no circuncidado, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. O sea, estará fuera de los beneficios de ese pacto. Más allá que esos actos externos, como el corte del prepucio o cualquier otro acto externo de la ley ceremonial, eran actos externos, debían hacerse con el corazón. Debía haber un compromiso de las razones, de los sentimientos y de las emociones. No debía ser para nada algo mecánico. El problema es que con el tiempo se fue convirtiendo en eso. Hasta el Yom Kippur se convirtió en algo mecánico. Ya el Señor estaba hastiado y cansado de la forma impura que practicaban los sacrificios y las fiestas ceremoniales del pueblo de Israel. Entonces, es el signo de un pacto inicial que hace Dios con Abraham. Se tenía que circuncidar. Ya el año pasado, de manera separada, tanto hombres como mujeres, estudiamos qué era ese pacto. Dios le promete a Abraham en ese pacto tener una gran descendencia, bendecir a las familias de la tierra en su fe, y de que esa larga descendencia vendría ¿quién? El Mesías, el Señor Jesucristo. Luego, ese mandamiento de circuncidar continúa con el pacto mosaico. El pacto mosaico, Moisés en el Sinaí, es una continuación del pacto abrámico, nada más que se agrega algo de vital importancia que hoy también vamos a considerar, que es la ley. Pero en el pacto de la ley, los varones también tenían que circuncidarse al 8º día de nacimiento. La pregunta es, ¿están obligados los creyentes varones del nuevo pacto a circuncidarse? ¿Sí o no? Hebreos 8, versos 6 al 7, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el del Señor Jesucristo, el mediador de un nuevo pacto, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Se equivocó el Señor con los pactos antiguos? No. Pero los mediadores no eran perfectos. Abraham no era perfecto, Moisés no era perfecto, Noé en su momento no fue perfecto, David no fue perfecto. Este es un nuevo mejor pacto. Ustedes y yo somos beneficiados, los creyentes que están en este lugar, con nuevo pacto denominado el pacto de la gracia. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La circuncisión, como digo, era señal de ese antiguo pacto, un pacto que ya después de la obra de Cristo, de su vida, muerte y resurrección, ha caducado. No quiere decir que el Señor se equivocó, sino que ahora ha sido reemplazado por un nuevo mejor pacto, que es el pacto de la gracia. Busquen, por favor, Colosenses, capítulo 2, versos 9 al 17. Colosenses, capítulo 2, versos 9 al 17. Dice Pablo, porque en él, o sea, en Cristo, el mediador del nuevo pacto, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, perfectamente hombre, perfectamente Dios. Y vosotros, o sea, cada creyente, está completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión, y vean bien lo que dice, no hecha a mano. Jesucristo es nuestra circuncisión ahora.
No hace falta que ningún varón vaya a algún hospital, a no ser que no sea por un tema de, como dije, de salud o de higiene, a circuncidarse para estar en la voluntad del Señor. No echa mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Él cumplió perfectamente todos los mandamientos de la ley, incluyendo la circuncisión. Sepultados con Él, ¿en qué? En el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y el verso 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, le escribe a gentiles, de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Saben qué es el acta de los decretos? Todo el historial de pecados que tenemos nosotros. Los que cometimos antes de conocer al Señor, los que cometimos después de conocer al Señor y los que vamos a cometer hoy hasta que el Señor nos venga a buscar. El Señor anuló el acta de los decretos, ese historial de pecados que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, a Pedro le costó mucho entender esto, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, de lo cual todo es sombra, o sea, tipología de Cristo. El Señor Jesucristo, además de ser nuestra circuncisión, también es nuestro reposo. El Señor Jesucristo es nuestro reposo de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Otra pregunta, ¿ha caído de la gracia algún hermano en esta mañana por haber tenido que trabajar y no poder haber venido a la iglesia? No. De hecho, hay muchos hermanos que hoy están trabajando. Hay uno en particular que está de viaje y no puede estar entre nosotros. Y hay dos hermanos que, por lo general, hay varios domingos que les toca trabajar y no han caído de la gracia por tener que trabajar. El Señor Jesucristo es nuestro reposo. Es cierto que está el día del Señor y hay un día, pero en la gracia no es un día, todos los días son para el Señor. Aún el trabajo, aunque sea un día domingo, ya el día de la semana que sea, el trabajo es un acto de adoración, no es un castigo. El trabajo para el creyente tiene que ser un acto de adoración, así como lo es las ofrendas y todo lo que hacemos en la vida del creyente. El trabajo también es un acto de adoración. Miren la diferencia entre la ley y la gracia, o el antiguo pacto y la gracia. Solo se circuncidaban hombres. ¿Cuál es la señal del nuevo pacto según lo leído? ¿Qué hicimos en marzo del año pasado? El bautismo. El bautismo básicamente simboliza la muerte a la antigua vida cuando nos sumergemos en el agua y cuando salimos resucitados para novedad de vida, aunque algunos de ustedes casi se mueren porque tragaron un poco de agua. Pero eso simboliza el bautismo, la muerte a la antigua vida y la resurrección a la novedad de vida. Y fíjense que en la gracia se bautizan tanto hombres como mujeres. En el antiguo pacto solamente las señales estaban sobre los hombres. Ahora en la gracia hay bautismo tanto para mujeres como para hombres. Ahora, recuerden algo, por favor. Abraham, antes de ser circuncidado, ya era justificado. Y si usted conoció al Señor realmente y después lo bautizaron, usted antes de ser bautizado ya estaba justificado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la circuncisión en el antiguo pacto no salvaba a nadie y el bautismo en el nuevo pacto tampoco salva a nadie. Son actos de obediencia. Todo pasa por una disposición del corazón, del cardia, como es lo que vamos a ver ahora, rápidamente, en estos 5 versículos. Y ahora sí, Romanos capítulo 2, verso 25, dice Pablo, pues en verdad la circuncisión, todo lo que ya venimos estudiando en este preámbulo, aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Dice, pues en verdad, es decir, más allá de que este interlocutor ficticio, este hipócrita moralista, sea un maestro, un doctor, un fariseo de la ley, un practicante, ahora la circuncisión solamente le será provechosa, aprovecha, tendrá valor, tendrá precio, es un término comercial, le contará como ganancia, sí condicional, el primer sí condicional, guardas la ley. Si guardas la ley, y ahí guarda está
quiere decir una persona que está ocupada todo el tiempo en obedecer la ley como un acto de piedad, no como un acto de religiosidad mecánica. Si guardas la ley, un ser humano que guarda perfectamente toda la ley, acá se pondera el deseo piadoso de obedecer los mandamientos de la ley, no la hipocresía. Pero si eres transgresor de la ley, y transgresor significa, de acuerdo al original, violador de la ley, no la observas con el deseo piadoso de obedecer, sino que estás involucrado en la hipocresía, tu circuncisión viene a ser una no circuncisión. Es como si no estuviese circuncidado. Eres como un gentil fuera de los beneficios de ese antiguo pacto que tú tantos defiendes. Tu circuncisión viene a ser una no circuncisión. Esa marca de la cual te glorías tanto, que llevas en el cuerpo, no tiene valor delante de Dios. Me encanta esta paráfrasis que hace Sugel en relación a este versículo. Él hace una paráfrasis, una versión para nosotros los creyentes del Nuevo Pacto. Miren lo que dice Sugel. Es hasta un poco gracioso, pero tiene una significancia y una exquisitez lo que dice. Pues en verdad, dice Sugel, tu bautismo tiene valor si tu corazón ha sido regenerado. Pero si tu corazón no ha sido regenerado, tu bautismo viene a ser un desbautismo. No existe la palabra, pero él la coloca allí. Viene a ser un desbautismo. ¿Qué es lo que es un pecador que pasa, no arrepentido, que pasa por las aguas del bautismo? ¿Cómo decía Leonardo el año pasado? Un pecador mojado. Sugel dice, tu bautismo realmente aprovecha si tu corazón está regenerado. Pero si tu corazón no ha sido regenerado, no ha experimentado el nuevo nacimiento, tu bautismo viene a ser un desbautismo. Ha sido solamente un pecador mojado. Vamos al verso 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida, o sea, no será imputada su incircuncisión como circuncisión. Y acá encontramos otro sí condicional. El incircunciso, o sea, el que no es judío, el que está fuera de los beneficios del pacto, el que es gentil, el que es un gentil no prosélito, porque recordemos que habían prosélitos, habían gente que eran gentiles que se convertían al judaísmo, y uno de los requisitos que tenían que cumplir, sea la edad que sea, era circuncidarse. El incircunciso, el no judío, el gentil, el que no lleva esa marca en el cuerpo, pero observa y practica las ordenanzas, los actos decretos de la ley, con un corazón, con un cardia íntegro, que busca sincera piedad, no perfección, pero sin sinceridad, en su estado de no judío, ¿no se le imputará como si fuese un verdadero judío? Y acá imputar es un término contable. Se imputa justicia, se imputa culpa, expiación, justificación. Bueno, la expresión es la misma. O sea, una persona que no es un beneficiario del antiguo pacto, que es un gentil, un no judío, que no lleva esa marca en el cuerpo, pero guarda de manera piadosa, con el deseo piadoso, no hipócrita de agradar al Señor, ¿no se le imputa esa no circuncisión como si fuese un verdadero circunciso? Es una pregunta retórica que hace Pablo, con cierto sarcasmo también. El verso 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente, cuidado con esa palabra perfectamente, la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Es decir, aquel gentil, que es gentil, pero por amor, por un amor verdadero, piadoso, sincero, busca agradar a Dios en un proceso de madurez. Ahí la palabra perfecto viene de una raíz griega que es teleios, que no significa perfectamente sin equivocarse. Lo que busca es madurez, es perfección espiritual, es ir madurando, es algo que se va completando. Eso es perfección, va buscando completar. Eso lo encontramos también, ese concepto, en Santiago capítulo 1. Luego lo buscan. No hace falta que lo busquen ahora. Este individuo, el cual físicamente no se ha practicado el corte circunferencial del prepucio, con su actitud de obediencia y piedad sincera, te condenará a ti, a este hipócrita moralista. Te condenará, te juzgará
es la versión original. Es decir, que con su actitud piadosa, amorosa y sincera, pone al descubierto tu hipocresía. Dos contrastes entre uno que no está circuncidado, que no se le ha practicado el corte del prepucio, pero quiere agradar sinceramente al Señor, se preocupa en crecer espiritualmente, condena, juzga, pone al descubierto la hipocresía de este transgresor. Eres un transgresor de la ley. Ahora, ¿qué punto de la ley estaría transgrediendo este interlocutor ficticio? ¿Qué punto, cuál sería el haz de espada que estaría matando, que estaría haciéndolo culpable de todos los demás pecados? Deuteronomio, capítulo 6, verso 5. Acá está el problema de la hipocresía. Acá está todo el problema del corazón. Acá está el fundamento del sermón de hoy. Acá están las respuestas a las preguntas retóricas de la introducción del mensaje. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, cardia, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este tipo podía conocer toda la Torá y participar de toda la ley ceremonial de Dios, pero no tenía vida espiritual. Era un sepulcro blanqueado. O sea, el sepulcro estaba blanqueado, estaba bien bonito por fuera, pero si es un sepulcro, ¿qué es lo que no hay? No hay vida. Está muerto. No había sido regenerado. Su corazón no ama y no se deleita en el Señor. El verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, en el cuerpo. Esa palabra, pues, es una conjunción que une lo que viene diciendo Pablo con lo que va a explicar a continuación. Eres un transgresor de la ley. ¿Por qué? Porque no es judío el que lo es exteriormente, no es judío. Ahora, cuando dice Pablo no es judío, ¿se refiere solamente a las personas a la nacionalidad judía, a los judíos de nacionalidad, a la nación de Israel? En el verso 17, que seguramente lo leyó y lo expuso la semana pasada Federico, Pablo dice, tú tienes el sobrenombre de judío. Es enfático Pablo, y no es casualidad que lo diga. Dice, tú tienes el sobrenombre de judío. En un tiempo se le decía hebreos. ¿Por qué? Por el idioma que ellos hablaban. En otro tiempo eran israelitas, se separaron, recuerden que hubo una separación, el reino del norte, el reino del sur. Después todo eso se unificó y quedó como judío, haciendo referencias a la tribu de Judá. Ya explicamos hace ya varios meses la etimología de la palabra Judas, cuando nos tocó estudiar la carta de Judas. La etimología aquí es parecida, Judá, Juda, judío. Y es que la raíz de judío, la raíz significa adorador. Un verdadero adorador. Aquella persona que está las 24 horas de día involucradas en un servicio a Jehová, pero ese servicio es en amor y en deleite, no por obligación y no de manera mecánica. Eso es un adorador. Y en el encuentro que tiene el Señor ahí con la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, versos 23 al 24, el Señor le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu, ¿qué quiere decir? Como dijimos anteriormente, es la parte del corazón que está conectada o desconectada de Dios. Y en verdad quiere decir en la voluntad de Dios, en lo que el Señor en su voluntad ha decretado. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, dice el verso 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No es un verdadero adorador el que lo es exteriormente, no es un verdadero judío el que lo es exteriormente. La palabra griega para exteriormente es faneros y es muy interesante. Es el que lleva una patente o sobrenombre o el que tiene una simple apariencia. Eso significa faneros, exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, la misma palabra, exteriormente. No tiene valor, no aprovecha, no tiene precio aquello que está hecho, ese corte del prepucio en la parte correspondiente del cuerpo, o sea, la carne, mostrando un faneros, una apariencia.
Un paralelismo para nosotros, para los creyentes de esta época, sería lo siguiente. Y escuchen bien. Usted puede exhibir muchas apariencias, valga la redundancia, aparentemente buenas. Usted puede haber practicado el decisionismo. Yo quiero ser cristiano. Yo hacía eso. Bueno, está mal. Usted puede haber practicado el decisionismo, puede haber repetido la nefasta oración del pecador. Yo también incitaba a hacer eso. Señor Jesús, te invito a que entre en mi corazón, Amén. Listo, un nuevo creyente. Producíamos creyentes en masa en los 90. Puede haber sido bautizado, incluso hasta le puede haber confiado un ministerio, puede exhibir un lenguaje técnico doctrinal, puede tener un vestido lleno de sobriedad y santidad, puede no perderse ninguna actividad dentro de la iglesia, inclusive puede llegar primero que todos. Usted puede ofrendar mucho dinero, no dejen de ofrendar, puede hacer largas y elocuentes oraciones públicas, puede exhibir muchísimas habilidades que aparentemente lo certifican como un escogido de Dios. Pero si usted no ha sido regenerado, todo eso está viciado de nulidad. Son solamente faneros, apariencias. No cuenta. Puede conocer mucho de doctrina, puede conocer a todos los teólogos, a todos los reformadores, puede ir y volver con los padres de la iglesia, hacerse amigo de ellos, invitar a tomar un café o un asado. Puede conocer todo, puede poner mucho dinero allí, puede hasta llegar 20 minutos antes que todo y puede involucrarse en un montón de ministerios. Pero si no hay una verdadera regeneración, un nuevo nacimiento, eso es solamente apariencias. Estiércol, no sirve para nada. Faneros. Verso 29. Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión la circuncisión, o sea, la que vale, es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de lo cual o de la cual no viene de los hombres, sino viene de Dios. Sino que es verdadero adorador aquel que lo es en el interior. La palabra griega, y si quieren anótenla, para interior es kruptos. Está hablando de la parte intangible del ser humano, no está hablando de los órganos internos, porque a eso los podemos ver. Yo agarro a cualquiera de ustedes, no voy a nombrar a nadie para no abrir susceptibilidades, le hago un tajo, lo abro y vemos qué hay dentro. O para ser más misericordiosos, le hacemos una tomografía computada y vemos los órganos internos. Está hablando del ser interior, de la parte intangible, el alma, lo que no se puede ver del ser humano. La verdadera circuncisión es esa, la que se produce ahí, en el ser interior, donde está el cardia, donde está el espíritu y demás, en lo secreto. El ser interior. Y la circuncisión es la del corazón, de vuelta, cardia. El corte que realmente vale, el corte en circunferencia que realmente vale, es el que usted y yo, le estoy hablando a creyentes, a diario, desde que se convirtieron hasta ahora, realizan en relación al pecado. La mortificación del pecado. Esa es la circuncisión que vale, a través de los medios de gracia que el Señor nos ha dejado. Cortar con el pecado. Eso simboliza la circuncisión. Y voy terminando. Y dice el apóstol, en espíritu, no en letra, en espíritu, en la parte del cardia que está conectado o desconectado de Dios, vida o separación espiritual, no en letra, grafos. De allí viene que la ley, los mandamientos se grababan sobre una roca, no por mandato de lo que está grabado en la ley, porque la señal del nuevo pacto no es el corte en circunferencia del prepucio. Y dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, alabanza, la palabra griega, anótenla, es epainos, que realmente significa que tiene precio, que tiene aprobación, que tiene elogio. No es realmente la que importa, la que viene de los hombres, por escrutinio de los hombres, sino de Dios. Los hombres te pueden palmear y decir, bueno, conoces un montón de doctrina, te bautizamos, levantaste la mano, repetiste una oración, veniste todos los domingos temprano, pero lo que realmente interesa no es el elogio de los hombres, el escrutinio que hacen los hombres de tu corazón, sino el elogio y la aprobación de Dios. El apóstol Pablo de ninguna manera está condenando a las personas que quieran piadosamente esforzarse a obedecer los mandamientos de la ley. Aquellos que quieran mostrar que realmente aman y se deleitan en la persona del Señor. Lo que está condenando, una vez más, como lo viene haciendo ya desde hace tiempo, es la hipocresía del hombre. Está poniendo al hombre, no para humillarlo, sino para que vean que antes de predicar las misericordias del Evangelio hay que mostrar el estado de bancarrota. Y la hipocresía es eso, porque no aman al Señor y no se deleitan en el Señor. ¿Cómo se encuentra tu corazón esta mañana? ¿Eres un verdadero adorador? ¿Te consideras un verdadero adorador? Busquen el último pasaje, por favor. Jeremías 9,
25 y 26. Y con esto sí voy terminando. El profeta dice en Jeremías 9, 25 y 26, he aquí que vienen días, dice Jehová, el juez, recordemos que el Señor es el juez, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, tanto a uno como a otros, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones, dice el texto, todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Todo pasa por ahí. Se aproxima de manera inminente, como ya hemos estudiado, un día de juicios. ¿Y saben qué? La circuncisión y la no circuncisión no van a ser credenciales válidas, sino lo que hay en el corazón. A mí me circuncidaron a los 4 años, me bauticé a los 17, tanto para el antiguo pacto como para el nuevo pacto, yo estoy aprobado, pero eso no me certifica, no me da credenciales para entrar al cielo, es como está mi corazón. Es si realmente el 17 de agosto del 83 me convertí al Evangelio. Yo siempre pongo esa fecha, pero hay que ver si realmente hubo una verdadera regeneración, un verdadero nuevo nacimiento. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Tienes un corazón regenerado? ¿Eres de la fe? ¿O por cumplir ciertos mandamientos y cosas que haces todos los domingos, como decimos, te autopercibes de la fe? Hay algo que el Señor, que Dios ha depositado en todos los seres humanos de fábrica, un sensor que se llama conciencia. Esa conciencia está dirigida por lo menos en 3 puntos, que ningún ser humano, ninguno, creyente o no creyente, puede objetar. Primero, hay una conciencia de Dios. El ateísmo no existe. Desde ahí le digo que es algo falso. Es una estafa. Porque hasta el mismo ateo sabe que hay un ser superior. La otra dirección es una realidad en la conciencia de eternidad. Te pueden negar un montón de cosas. Yo me quiero morir para no sufrir más. Todo el mundo sabe y nadie te puede negar que después de esta vida hay algo más. De hecho, empieza algo más. Y después hay una conciencia, una realidad de bien y de mal. Inclusive, Adán y Eva, antes de caer, ellos sabían que estaba bien y que estaba mal. ¿Por qué? Porque se lo dijo el Señor. No coman del árbol. Cuando ellos pecaron, fueron completamente conscientes de lo que es el pecado. Pero ellos, antes de pecar, ya tenían una conciencia de fábrica de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. ¿Cómo está el sensor de la conciencia, de tu conciencia en esta mañana? ¿Te reprocha algo tu conciencia en esta mañana? ¿Estás seguro que eres de la fe? Si estás seguro que eres de la fe, bueno, nos ponemos contentos. Pero si hay alguien esta mañana que no está seguro de ser del Señor o está seguro de no ser del Señor, venga a Cristo. Como decimos siempre, el Señor Jesucristo nunca ha rechazado en la historia a ninguna persona que sinceramente se haya acercado a ti. Que tu conciencia, mi querido, mi querida, en esta mañana no te reproche nada. Que tu conciencia no te reproche nada. Que el Señor bendiga su palabra y como decimos siempre, ojalá que esa palabra hoy no vuelva vacía. Amén.